El juez intenta humillar a un sacerdote delante de todo el pueblo, sin saber que está a punto de recibir la lección más profunda de su vida. Bienvenidos a Contando la Fe. Antes de empezar, dale me gusta y suscríbete para seguir apoyando historias como esta. La sala del foro estaba llena, bancos ocupados, abogados revisando expedientes, el murmullo bajo entre los antiguos pasillos de piedra. Era un lunes cualquiera en el juzgado de San Vicente del Monte. Un día cualquiera de casos menores, de herencias sin resolver, de disputas entre vecinos. Nadie esperaba gran cosa de aquel juicio. Pero ese día, en ese minuto, una historia que parecía rutinaria cambiaría el modo en que todos en esa sala, y fuera de ella, verían la palabra justicia. Detrás del tribunal, el juez Martín Galván se ajustó su toga negra. Tenía manos firmes y cabello gris peinado hacia atrás, con precisión quirúrgica, cara limpia, expresión dura. Era conocido por su rigor. Su fama le precedió. La gente lo respetaba. Otros le temían. Nunca sonrías en clase. Él nunca dudó. Su voz era aguda y su postura firme. Viniendo de la capital, trajo el orgullo de quien ya había condenado a empresarios, concejales y hasta fiscales. Pero ahora, en ese pequeño pueblo en el campo, tenía algo diferente ante sí. Siguiente caso, dijo en voz alta, sin levantar la vista. Proceso público. Acusado, Padre Manuel Aguilar. El nombre resonó. Las conversaciones cesaron, las sillas crujieron, y al fondo de la sala, una figura delgada comenzó a caminar por el pasillo. Llegó lentamente, pero sin tropezar. Vestía una sotana sencilla, desgastada por el tiempo, como quien viste el cargo y no el puesto. En los ojos no había miedo, solo cansancio. Él no era viejo, pero tenía las arrugas de quien ha visto mucho dolor sin poder evitarlo. A su alrededor, toda la ciudad observaba. Allí estaban comerciantes, profesores, madres, incluso aquellos que nunca habían puesto un pie en una iglesia. Muchos lo conocieron, otros solo han oído hablar de ello, pero todos tenían la sensación de estar presenciando algo más que un juicio. «Lo van a aplastar», le susurró un joven pasante a su colega. «No traje un abogado». «Ni siquiera un testigo, ni siquiera papel», respondió el otro. «Va a ser una masacre». El juez finalmente levantó la vista. Cuando vio al sacerdote frente a él, no pudo evitar fruncir el ceño. Por un segundo, su expresión cambió, pero pronto recuperó su expresión firme. «Padre Aguilar», comenzó, haciendo girar ligeramente la pluma entre sus dedos. «¿Es usted consciente de la gravedad de las acusaciones?» «Sí, señoría», respondió el sacerdote en voz baja pero firme. «Vayamos entonces a los hechos», y empezó. Leyó la denuncia como si estuviera leyendo un manual. Frío, directo. Acusó al sacerdote de malversar dinero de donaciones de la iglesia, para ocultar gastos, manipular emocionalmente a los fieles para obtener más ofrendas. Presentó recibos mal completados, registros bancarios parciales y una denuncia anónima en la que afirmaba que el sacerdote mantenía a una mujer fuera de la ciudad, sostenida con fondos parroquiales. Tenemos fotos aquí, movimientos de efectivo, falta de rendición de cuentas, dijo el juez apilando páginas como si estuviera construyendo una torre de hormigón sobre la cabeza del acusado. La gente escuchó. Algunos miraron al suelo, otros observaban cada expresión del acusado. Pero el sacerdote todavía estaba allí, firme, en silencio. Cuando el juez terminó, se cruzó de brazos y preguntó, ¿desea hablar? El sacerdote miró alrededor de la habitación. Sus ojos buscaron algunos rostros. Vio a una pareja a la que había ayudado cuando perdieron todo en un incendio. Vio a un joven que un día lloraba en la sacristía por miedo a decirle a su padre que ya no quería trabajar en el campo. Vio a una señora con ojos llorosos y luego respiró profundamente. Desde que llegué a San Vicente, cada centavo que queda en mi parroquia
se ha gastado en lo que la gente necesitaba. No había ningún secreto. No había ningún lujo. Había una necesidad. La acusación no responde a su intención. Padre, interrumpió el juez. Se ocupa de la forma. No rendisteis cuentas. Porque las cuentas están donde siempre estuvieron, respondió con calma el cura, en manos de las mismas personas que confiaron en ellos. Doña Luz, allá en la esquina, lleva 6 años limpiando la iglesia. Ella lo sabe. El señor Alfredo, quien arregla los bancos cuando se rompen, nunca cobró un centavo. La comida que entra y sale de la despensa va directamente a quienes no tienen nada para comer. Los recibos son papeles. La fe que me dieron no cabe en ellos. El juez meneó la cabeza con impaciencia. No estás por encima de la ley. Nunca pensé que lo fuera, respondió. Pero tampoco nunca pensé que la justicia fuera solo papel. Hubo silencio, uno pesado, el que hace que la gente intercambie miradas sin saber qué decir. ¿Y esta casa?, preguntó el juez, abriendo un sobre con fotografías en blanco y negro. ¿Quién vive allí? Mi hermana, respondió el sacerdote. La mujer de las fotografías sufrió una crisis nerviosa después de la muerte de su hijo. Vidas aisladas. Nunca quise exposición. La apoyo con lo que me sobra de mi propio salario, con lo que no uso, porque no necesito mucho, señoría. Lo que necesito lo recibo de la vida misma. El juez lo miró fijamente durante unos segundos. Volvió a hojear los papeles, como si buscara algún error, alguna escapatoria, pero no había nada que confirmara lo contrario. Las fotos no mostraban lujo. No había ningún coche. No había muebles caros. Solo una choza limpia, con plantas en la ventana. El murmullo regresó lentamente. La gente estaba llorando. La gente se dio la mano. Y el juez, aún sin admitirlo, lo sabía. Sabía que lo que tenía delante no era un criminal. Era un hombre cansado pero completo. Un hombre que no mintió, incluso cuando pudo hacerlo. Y en ese momento, Galván comprendió que algo dentro de él se había roto. Pero fue un buen descanso, uno de esos que nos hace ver aquello que llevamos mucho tiempo ignorando. Al salir del foro nadie habló en voz alta, nadie gritó justicia. Pero todos sabían que habían visto algo que no se ve 2 veces. La fe no había vencido a la ley. La verdad había vencido al orgullo. Cuando el padre Aguilar salió por la puerta lateral del foro, el silencio de la ciudad lo siguió. No había periodistas, no había cámaras, no había gritos, pero había ojos, muchos ojos. Ojos de quien pasó su vida escuchando sus palabras, en el altar. Ojos de quien recibió pan cuando no tenía que comer. Ojos de quien descreyó por miedo y ahora no sabía dónde poner su arrepentimiento. El sacerdote caminaba lentamente, sin prisa, como siempre. Él no apartó la mirada. No saludó y no sonrió. Era como si aquel hombre, que durante años había estado en todas partes a la vez, ahora solo estuviera en sí mismo. De camino a la iglesia, se encontró con doña Lucia, que vendía empanadas en la esquina de la escuela. Ella levantó la mano para saludar, pero su voz no salió. Él solo hizo un gesto tímido. El sacerdote respondió con un breve asentimiento. Continuado, llegó a la sacristía, se lavó las manos, colgó la sotana y se sentó solo en el banco de la capilla. Miró el altar vacío. Él respiró profundamente. Él se quedó en silencio. Lo que nadie sabía era que, por dentro, estaba cansado. No del juicio, pero el peso de apoyar a otros, incluso cuando necesitaba apoyo. Aguilar nunca fue de los que se quejaban, pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de desaparecer durante unos días. Simplemente desaparece. Mientras tanto, en la sala, el juez Galván permaneció sentado. La sesión fue cerrada y los demás casos cancelados. Los empleados recogieron los papeles y apagaron las luces. Pero él no se movió. Miró la carpeta vacía sobre la mesa.
como si todavía hubiera algo dentro. Pero no hubo. Por primera vez desde que se puso la toga no sabía qué hacer con el silencio. No fue su culpa. Aún no me arrepentía. Fue algo más. Fue incómodo. Era duda. Era la sensación de que, a pesar de haber seguido el protocolo, había falta de justicia en ese proceso. Y él lo sabía. Sabía que la justicia a veces no se encuentra en el papel, y eso dolió más que cualquier condena. Al día siguiente la ciudad parecía vacilante. Las tiendas abrieron más tarde. La feria se vació. Los bancos de la plaza permanecieron vacíos hasta después de las 10. La gente caminaba como si pisara algo sagrado, porque sabían que habían cometido un error en silencio. Y el silencio, cuando es cobarde, también es culpa. La misa de aquel domingo fue diferente. El sacerdote apareció en el altar vistiendo un traje sencillo en lugar de sotana. Era la primera vez que esto ocurría. No había ningún anfitrión. No hubo canto. Simplemente subió las escaleras, miró la iglesia llena y dijo: «Sé que muchos aquí han dudado, y no los culpo por eso. Dudar es humano. Lo que nos define es lo que hacemos después de dudar. Y elijo perdonar, porque cargar con el resentimiento es un peso que ningún hombre puede soportar». Después de estas palabras, bajó del altar y se sentó en el primer banco. La iglesia estaba en silencio. No había nada que decir. La gente no sabía si ponerse de pie, llorar o disculparse. Pero ese gesto del sacerdote fue suficiente, porque el perdón, cuando es silencioso, cura más que 1000 sermones. El juez Galván no apareció en la misa, pero yo lo sabía. Lo escuché en las calles, a través de las ventanas, de las voces bajas que susurraban que el sacerdote no había atacado, ni se había quejado, ni se había hecho la víctima. Simplemente había perdonado. Y eso le molestó más que cualquier argumento que hubiera leído en sus años en el tribunal. 2 semanas después, al final de una tarde nublada, el juez apareció en la iglesia. Entró lentamente, se quitó el sombrero, caminó hasta el último banco. Él se sentó. No había nadie allí excepto el sacerdote, que estaba organizando unas cajas en la esquina. Los dos se miraron por un momento. No hubo enojo, no había excusa. Hubo silencio, un silencio denso. El juez se levantó, caminó hacia el altar y miró a su alrededor. «La ciudad ha cambiado», dijo en voz baja. «Lo cambiaste». El sacerdote sonrió. «La ciudad solo vio lo que necesitaba ver. ¿Y tú? ¿Nunca has pensado en irte de aquí?», preguntó Galván. «Ya lo he pensado», respondió el sacerdote. «Pero siempre hay alguien que me necesita. Y cuando esa persona ya no me necesita, entonces pienso en mí». El juez asintió. Pasó la mano por el banco. Él respiró profundamente y se fue sin decir nada más. Pero él regresó. La semana siguiente, en la siguiente misa, él se sentó en la parte de atrás. Escuchó. Por primera vez, sin juzgar. Y así, poco a poco, empezó a cambiar. Ni de función, ni de postura. Pero desde dentro, comenzó a saludar al panadero. Parada, en la feria. Escuchar a los profesores cuando piden más atención a los estudiantes. Tomando café con los comerciantes. Y en silencio, comenzó a estudiar más sobre la justicia restaurativa, la empatía y la responsabilidad emocional. Porque entendió, con aquel sencillo sacerdote, que hay cosas que el hábito no enseña. Y hay lecciones que solo se pueden aprender cuando tienes el coraje de mirar a los demás sin el manto del orgullo. Y así, sin titular, sin medalla, sin homenaje, un juez y un sacerdote enseñaron a toda una ciudad lo que es la verdadera justicia. El que no está en la oración. Se trata de elegir ser justo incluso cuando nadie nos mira. Esa mañana la sala del tribunal estaba más vacía. El mismo juez, la misma sala, pero algo había cambiado. No en los muebles, no en los cuadros en la pared, sino en el aire.
Era como si la ciudad que durante tanto tiempo había estado acostumbrada a obedecer en silencio ahora estuviera aprendiendo a observar. Desde el juicio al padre Aguilar, San Vicente del Monte ya no fue el mismo. Los vendedores del mercado empezaron a hablar más despacio. Los vecinos ya no susurraban tanto unos de otros, y hasta las miradas cambiaron de dirección. El nombre del juez Galván todavía traía respeto, pero ahora también venía con algo más detrás: reflexión. Apareció por la mañana con el mismo maletín, el mismo traje oscuro, los mismos pasos calculados, pero quien miraba con atención se daba cuenta. Me di cuenta de que se detenía más tiempo en los pasillos, que escuchó antes de interrumpir, que tomó aire antes de contestar. Y esto, para alguien que siempre juzgaba con palabras duras, fue más que un cambio de actitud. Fue un cambio de alma. El padre Aguilar, por su parte, continuó su rutina como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que había sucedido. El respeto hacia él se transformó en silencio a su paso. No ese silencio incómodo, sino el tipo de silencio que tenemos cuando nos enfrentamos a algo sagrado. Fue como si mirarlo me recordara la vergüenza de haber dudado, o gratitud por no guardar rencor. Un día, Galván abandonó el foro antes de tiempo. Caminó por la calle desde la escuela, pasó por la feria y entró en la capilla sin hacer ruido. Se sentó en el último banco. No había nadie allí excepto doña Ruth, que estaba limpiando los candeleros. Se quedó quieto, mirando fijamente el altar, como si esperara oír algo, pero no llegó nada, hasta que, al final del pasillo, vio llegar al sacerdote con un paquete de velas en las manos. Los dos se miraron, y por primera vez, el juez habló primero. «No vine a disculparme». «Yo tampoco lo pregunté nunca», respondió el sacerdote. Ella se sentó a su lado, como si ese banco fuera el lugar más natural del mundo. Se quedaron allí durante minutos. No hay urgencia. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó ese día?, preguntó el juez. No estaba equivocado. No fue poder reconocerlo en ese momento. El sacerdote sonrió. No esa sonrisa en la comisura de la boca, una sonrisa plena, sin dientes pero llena de paz. Todo juicio viene después, Galván. La frase es solo el comienzo. El juez respiró profundamente. ¿Has pensado en irte de la ciudad? A veces, pero la ciudad aún no está terminada, y mientras haya alguien necesitado, me quedaré. Me quedé por orgullo. Quería demostrar que podía arreglar este lugar, y al final fue él quien me arregló. Y señaló el altar, no como un gesto religioso, pero como alguien que reconoce algo más allá de su control. Cuando Galván se levantó, no estrechó la mano del sacerdote. Él simplemente le dio una palmadita en el hombro y se fue. Y ese toque, que para cualquiera sería pequeño, allí, en ese banco, entre dos hombres marcados, fue un acuerdo. No había nada oficial, pero algo había sido sellado. Al día siguiente, Galván convocó una reunión extraordinaria del foro. Dijo que quería revisar todos los casos de donaciones públicas de los últimos 3 años. Pidió transparencia, pidió escucha. A algunos colegas les pareció extraño. Otros pensaron que era brillante. Pero quienes lo conocieron sabían que este era el primer paso de un hombre que intentaba encontrar nuevamente su propósito. El sacerdote, a su vez, fue invitado por los jóvenes de la escuela para dar una charla sobre la honestidad. Al principio se negó, pero luego aceptó. Subió al escenario vistiendo la misma sotana desgastada de siempre y dijo: «La honestidad es no decirlo todo. No es mentirte a ti mismo». Y después de eso, se sentó y dejó que las preguntas vinieran. Y vinieron, de todos lados, y les respondió a todos, con la paciencia de quien entiende que el mundo no cambia de golpe, pero cambia. La historia de ambos comenzó a circular fuera de la ciudad. Gente de otros lugares comenzó a visitar San Vicente. Algunos para conocer la iglesia. Otros deben comprender cómo un juez y un sacerdote
Lograron enseñar más que la ley y la fe juntas. Pero para quienes vivían allí, no había nada nuevo. Era simplemente una ciudad que finalmente comenzaba a mostrarse realmente. Porque una vez que alguien tiene el coraje de cambiar en público, nadie tiene más excusas para pretender que no puede cambiar también. Después de aquel discreto encuentro en la iglesia, San Vicente del Monte tomó un aire diferente. No fue un cambio que se notara inmediatamente. No hubo fiesta, no hubo celebración, pero los que vivían allí sabían que algo había sucedido. Era sutil, estaba en los detalles, en las pequeñas conversaciones en la plaza, en la forma en que los residentes se miraban, en la forma en que los niños empezaron a jugar cerca del foro, donde antes tenían miedo incluso de pasar. El juez, Galván, empezó a salir más a la calle, ahora sin prisas, sin tanta formalidad. A veces se le veía paseando solo por el mercado, eligiendo fruta, saludando a la gente con un gesto discreto pero real. A algunos todavía les pareció extraño, es cierto, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Sabían que este cambio no era solo una pose o una estrategia política. Era algo más grande, más profundo, más difícil de entender. El padre Aguilar, en cambio, continuaba su rutina, discreto y silencioso, con la misma sotana sencilla, la misma mirada serena y la misma disposición a escuchar a quien se acercaba a él. Pero ahora también había algo nuevo en sus pasos. Una ligereza quizás, o simplemente la certeza de que no estaba solo en ese viaje. Lo que pocos imaginaban era que aquellos dos hombres, tan diferentes entre sí, estaban empezando a construir algo que iba más allá de la amistad o el reconocimiento. Fue como si ambos entendieran que San Vicente los necesitaba juntos más que separados. Una mañana se vio al sacerdote entrando en el foro. Fue extraño verlo allí de nuevo, pero nadie dijo nada en voz alta. Caminó lentamente hacia la sala del juez, llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Galván miró hacia arriba y, por primera vez, no mostró sorpresa. Simplemente hizo un gesto, invitando al sacerdote a sentarse. Los dos hombres guardaron silencio durante unos instantes, mirándose el uno al otro. Finalmente, el padre Aguilar rompió el silencio. «Vine aquí porque tengo algo que hacer y no quiero hacerlo solo», dijo con calma, mirando directamente al juez. Galván se ajustó las gafas y asintió, sin decir palabra. «La escuela municipal necesita ayuda. El techo se está derrumbando. Las aulas no tienen suficientes libros, y hay niños que dependen de ese lugar para creer en un futuro mejor. Sé que no es su trabajo, juez, pero quizás, como ciudadano, pueda hacer algo», concluyó Aguilar, con un tono respetuoso pero firme. Galván respiró profundamente, bajó la mirada un instante y luego volvió a mirar al sacerdote. «Tienes razón, no es mi función oficial, pero es mi obligación personal. Hagámoslo juntos», respondió con una voz más firme que cualquier sentencia que hubiera pronunciado en aquella sala. Esa tarde, el juez y el sacerdote aparecieron juntos en el colegio, acompañados de algunos vecinos que se habían reunido en el camino. Entraron a las aulas, saludaron a los profesores, hablaron con los estudiantes e hicieron algo que ninguno de los dos había hecho antes en público. Pidieron ayuda. No es una ayuda financiera, sino una ayuda real. Ayude a arreglar puertas, pintar paredes, donar libros y llevar comida a los necesitados. El efecto fue inmediato. Al día siguiente, toda la ciudad se movilizó. En la puerta de la escuela aparecieron personas que nunca habían hablado con el juez con pinturas y escaleras. La gente que solo entraba a la iglesia una vez al año aparecía, con cestas de comida y ropa usada. Y por primera vez en años, San Vicente se encontró unido por algo más que la religión o la justicia. Estaba unido por la necesidad real, por la voluntad colectiva de hacer lo correcto. En aquellos días nadie se cuestionaba si era el sacerdote o el juez quien lideraba el movimiento. Eso ya no importaba. Lo que importaba era que estaban allí, juntos,
trabajando junto a todos, demostrando con sus propias manos que el liderazgo no se trata de dar órdenes, sino de servir. Una tarde, mientras pintaban una de las habitaciones, el sacerdote preguntó al juez, sin interrumpir su trabajo: ¿has pensado alguna vez que la justicia es más fácil cuando las personas se ven como iguales? Galván detuvo por un momento lo que estaba haciendo, como si pensara en esa pregunta por primera vez. Entonces respondió con una leve sonrisa: quizás pensé que era demasiado tarde, pero más vale tarde que nunca. El sacerdote asintió y volvieron a trabajar en silencio. Esa semana ya nadie habló del proceso que separó a aquellos dos hombres. Ahora hablaban del futuro, de cómo la ciudad había encontrado algo nuevo en lo que creer, no en milagros ni promesas vacías, sino en personas que decidían mirarse y ver algo más allá de las apariencias, algo más allá de los roles que la sociedad les daba. El último día de las reformas, el juez reunió a todos en el patio del colegio y con voz tranquila y humilde les dio las gracias. No por respeto ni formalidad, sino porque necesitaba decirlo. Durante años pensé que la justicia solo se hacía en un tribunal con mazo y papel. Hoy entiendo que la verdadera justicia está aquí afuera, la que imparte la gente común, dispuesta a hacer lo correcto, incluso cuando nadie la ve. Gracias por enseñarme eso. A su lado, el padre Aguilar observaba todo con una leve sonrisa. Esa sonrisa de quien ha cumplido una misión sin tener que gritar, sin tener que demostrar nada a nadie. Cuando todos comenzaron a irse, los dos hombres se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando la lenta puesta del sol sobre la ciudad. Creo que ahora San Vicente finalmente está listo para seguir adelante, dijo el sacerdote con calma. Nosotros también, respondió el juez con una calma que nunca antes había mostrado. Y en ese momento, con esa ciudad finalmente en paz, todos allí supieron que algo más grande que la justicia o la fe había sucedido. Algo que quizá nunca se hubiera escrito en ningún libro, pero que quedaría grabado en la memoria de aquellas personas para siempre. Después de esa semana de remodelaciones, San Vicente del Monte comenzó a respirar diferente. Las calles estaban más vivas, no por fiestas o celebraciones oficiales, sino porque algo real había sucedido. Fue como si cada residente finalmente se hubiera dado cuenta de que juntos eran mucho más grandes que separados. Por primera vez, no hubo división entre quienes apoyaban al juez y quienes creían en el sacerdote. La ciudad ahora veía a esos dos hombres ya no como opuestos, sino como dos caras de la misma moneda. Y esta unión inesperada comenzó a transformar no solo la ciudad, sino principalmente a la gente. Con el inicio de clases, los niños regresaron a una escuela renovada. Paredes limpias, escritorios nuevos, libros donados. Pero el cambio no fue solo en lo material. Algo nuevo apareció en los ojos de los estudiantes. Un brillo diferente, tal vez la esperanza de que alguien finalmente los viera como una prioridad. En la iglesia, las misas volvieron a estar llenas no solo de antiguos fieles, sino también de caras nuevas. Las personas que antes se habían sentido mal recibidas ahora llegaban lentamente y ocupaban los últimos bancos, como si aún no pudieran creer que tuvieran un lugar allí. El padre Aguilar se dio cuenta de todo esto y celebró en silencio. No por vanidad, sino porque entendí que había algo especial sucediendo en esa comunidad. Mientras tanto, en el juzgado, el juez Galván también sintió el cambio. Sus empleados lo miraban con ojos nuevos, con un respeto que iba más allá del miedo o la formalidad. Galván ahora dedica más tiempo a escuchar casos, buscando soluciones justas en lugar de simplemente dictar sentencias duras. Poco a poco, descubrió que la verdadera justicia requiere paciencia, compasión y, sobre todo, escucha. Una mañana cualquiera, mientras revisaba archivos antiguos, se encontró con un caso que había ignorado hacía mucho tiempo. Este fue el caso de una joven madre llamada Sofía, quien había perdido la custodia de sus hijos por falta de recursos económicos. Galván había dictado la sentencia rápidamente,
casi sin leer la historia completa. Pero ahora, con otros ojos, algo dentro de él tembló al releer ese proceso. Por un momento se sintió avergonzado, no avergonzado de su posición, sino avergonzado de la prisa con que había juzgado a aquella mujer. Decidido a corregir este error, Galván citó a Sofía a los tribunales. Llegó tímida, asustada, con las manos temblorosas y la mirada baja, como si esperara otra condena. Pero en lugar de eso, el juez Galván pidió disculpas, no formalmente, como autoridad, sino humildemente, como hombre que reconoce su error. Sofía no sabía qué decir, solo pudo llorar suavemente, sorprendida y aliviada. Prometió que reevaluaría el caso, no solo con los ojos de un juez, sino con el corazón de alguien que finalmente entendía lo que era la justicia. Este cambio de actitud pronto empezó a circular por toda la ciudad. La gente hablaba en las esquinas, en los cafés, en el mercado, todavía un poco sospechosos, pero con un tono diferente. Galván ya no era visto como un hombre frío y distante, sino como alguien que finalmente estaba aprendiendo a ver a las personas más allá de los procesos. El padre Aguilar aprendió la historia rápidamente. Sentado en la plaza, escuchando a la gente hablar, sintió algo diferente en el pecho. No era orgullo, sino una buena sensación de que quizá todo había valido la pena. Se dio cuenta de que el juez no había cambiado por él, sino porque había encontrado su propia manera de entender la vida de las personas. Una tarde, mientras cerraba la iglesia, el sacerdote recibió una visita inesperada. Era Sofía, la misma madre a la que Galván había llamado al foro. Ella estaba allí con sus hijos, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Agradeció al sacerdote por las oraciones silenciosas que había hecho por ella durante todos esos meses difíciles. Aguilar se limitó a sonreír. Tocó con cariño los rostros de los niños y dijo en voz baja: «La vida a veces tarda un poco, pero siempre encuentra el camino de regreso». Y mientras Sofía se alejaba con sus hijos, vio al juez de pie cerca, observando todo en silencio. Galván no se acercó, pero permaneció allí el tiempo suficiente para intercambiar una mirada con el sacerdote, una mirada que valía más que cualquier palabra. Era la mirada de alguien que finalmente comprendía que no había justicia sin misericordia, ni misericordia sin justicia. San Vicente nunca volvió a ser el mismo después de aquello. La gente que antes apenas se saludaba, ahora se paraba en la calle a conversar. Los residentes se veían como iguales, compartiendo alegrías y dolores, como una verdadera familia. Y en medio de todo esto, aquellos dos hombres, antes vistos como opuestos, ahora caminaban uno al lado del otro, no por fama ni por poder, sino porque habían comprendido algo mucho más grande. Aprendieron que las mayores lecciones de la vida no estaban escritas en leyes ni sermones, sino en las historias reales de gente común. Y así, en ese pequeño pueblo, la fe y la justicia finalmente encontraron equilibrio. No fue un milagro, no fue una sentencia, fue simplemente el resultado del coraje de dos hombres que decidieron dejar de juzgarse el uno al otro para finalmente escucharse. Conforme pasaban los días, San Vicente del Monte comenzó a vivir una realidad completamente nueva. No era algo que se pudiera ver inmediatamente, pero los que vivían allí podían ver claramente que algo había cambiado profundamente en los corazones de la gente. El padre Aguilar y el juez Galván, vistos ahora frecuentemente juntos por la ciudad, se han convertido en figuras inseparables en la memoria del pueblo, casi un símbolo viviente del equilibrio entre la justicia y la misericordia. Una mañana, mientras el juez revisaba algunos casos en el tribunal, recibió una invitación inesperada. Era una carta escrita a mano por los estudiantes de la escuela municipal, invitándolo a dar una charla sobre cómo tomar decisiones difíciles. Galván al principio dudó, pues nunca había hablado con jóvenes antes, especialmente sobre algo tan personal y delicado, pero luego decidió aceptar. En la fecha prevista, Galván llegó al colegio con un atuendo sencillo,
muy diferente a su ropa habitual. Los estudiantes lo esperaban en silencio en el auditorio improvisado en el patio, observando con curiosidad al hombre que hasta entonces solo había sido visto como una autoridad distante. Al subir al pequeño escenario, el juez miró a su alrededor y sintió algo raro en su vida. Nerviosismo. Se ajustó las gafas, respiró profundamente y comenzó a hablar con una honestidad que sorprendió incluso a él. Sabes, tomar decisiones difíciles es algo que hago casi a diario, pero la decisión más difícil que he tenido que tomar no fue sobre una demanda. Fue admitir que había juzgado a alguien injustamente. Y esa decisión no salió de mi mente, salió de aquí, dijo, señalando su pecho mientras los estudiantes lo observaban atentamente. En un rincón, el padre Aguilar observaba discretamente, con una leve sonrisa en el rostro. Galván continuó hablando de la importancia de reconocer los errores, aprender de ellos y, sobre todo, nunca perder la capacidad de escuchar a los demás. Cuando terminó, la sala quedó en silencio durante unos segundos, hasta que, poco a poco, comenzaron los tímidos aplausos de los estudiantes, que rápidamente se transformaron en algo mucho más grande. Después de salir de la escuela, el juez y el sacerdote caminaron juntos por la calle principal del pueblo. Era una tarde tranquila, y poco a poco la gente comenzó a acercarse, saludándolos como amigos cercanos. En un momento determinado, mientras cruzaban la plaza, el juez se detuvo y miró al sacerdote con expresión más seria. Aguilar, sabes que he escuchado cientos, quizás miles de casos. He juzgado a inocentes y culpables, pero nunca me di cuenta de lo difícil que es juzgarse a uno mismo. Creo que eso es lo que me has enseñado desde ese juicio. El sacerdote sonrió con calma. No fui yo quien te enseñó, Galván. Fuiste tú, quien te enseñaste a ti mismo. Lo importante no es quién enseña, sino quién está dispuesto a aprender. En ese momento, algo quedó claro para ambos. Lo que había sucedido entre ellos no era solo una experiencia de aprendizaje, era un verdadero renacimiento personal, algo demasiado raro y valioso para ser olvidado. En los días siguientes, esta unión empezó a atraer más atención. La gente de los pueblos vecinos llegaba a San Vicente solo para conocerlos, para entender cómo dos hombres tan diferentes habían logrado transformar el corazón de toda una comunidad. Algunos lo llamaron milagro, otros dijeron que fue justicia divina, pero el juez y el sacerdote prefirieron no dar nombres. Para ellos fue simplemente la vida demostrando que siempre hay lugar para el cambio, incluso en las personas más improbables. Una noche, mientras el juez revisaba documentos antiguos, encontró una carta olvidada. Fue desde la capital, ofreciéndole la oportunidad de volver a trabajar en juzgados más grandes, con mejores salarios y más prestigio. Galván se quedó mirando ese papel durante largos minutos, evaluando lo que realmente significaba para él. Antes esa invitación habría sido irresistible, pero ahora parecía solo un trozo de papel sin sentido. A la mañana siguiente, Galván fue a la iglesia y encontró al sacerdote sentado en el primer banco. Solo, sin decir palabra, le entregó la carta al sacerdote. Aguilar lo leyó en silencio. Devolvió el papel y preguntó: ¿Qué dice tu corazón? El juez sonrió y rompió la invitación que tenía delante. Mi corazón me dice que San Vicente me necesita, no como un juez poderoso, sino como alguien que ha aprendido a escuchar. A partir de ese momento, quedó claro para ambos hombres que ya no estaban luchando contra sus roles ni identidades anteriores. Ambos se habían convertido en algo nuevo, una rara mezcla de fe, justicia, perdón y comprensión mutua. San Vicente del Monte se ha convertido en un lugar conocido no solo como un tranquilo pueblo rural, sino como un ejemplo vivo de cómo dos personas, al elegir escucharse y respetarse mutuamente, pueden cambiar una comunidad entera. En los meses siguientes, cada vez más gente acudió a ese pequeño pueblo en busca de inspiración. El foro se volvió más humano, la iglesia se volvió más acogedora,
y la gente finalmente comenzó a verse verdaderamente, no solo como vecinos o ciudadanos, sino como seres humanos reales con historias que merecían ser escuchadas y comprendidas. Y en medio de todo esto, el juez Martín Galván y el padre Manuel Aguilar siguieron caminando uno al lado del otro, ya no como rivales o símbolos de bandos opuestos, sino como amigos que habían descubierto algo mucho más grande que sus propias creencias o profesiones: la certeza absoluta de que nadie es capaz de cambiar solo, y que el verdadero sentido de la vida solo se puede encontrar cuando somos capaces de ver más allá de nosotros mismos, directamente a los ojos de los demás. Así fue como aquella ciudad, antaño tan dividida entre la justicia y la fe, encontró finalmente su propio equilibrio, un equilibrio que no vino de afuera, no fue impuesto por nadie, sino que nació naturalmente, cuando dos personas decidieron mirarse honestamente y reconocer que se necesitaban mutuamente para crecer. San Vicente se había convertido finalmente en un lugar donde la justicia no era solo una sentencia y la fe no era solo una oración. Era el lugar donde ambos encontraron un hogar, uno al lado del otro. Después de tantos acontecimientos, San Vicente del Monte se convirtió en una ciudad completamente distinta a la que encontró el juez Galván cuando llegó años antes. No había sido un cambio repentino, del tipo que aparece en las noticias o atrae a los políticos. Fue un cambio profundo y silencioso que se produjo dentro de las personas y se reflejó claramente en sus acciones diarias. Las calles ahora tenían una ligereza que antes no existía. La gente se saludaba sin prisas, se miraban a los ojos, se sonreían con sinceridad. Pero nadie había cambiado tanto como Martín Galván, el juez que antaño era temido por su rigor y frialdad. Ahora se le veía con respeto, sí, pero sobre todo con cariño y admiración. Él mismo encontró extraño este cambio. A veces se encontraba sonriendo para sí mismo, asombrado por los giros y vueltas que había dado la vida. Una de esas mañanas tranquilas, Galván decidió visitar la iglesia antes de ir al juzgado, algo que ahora hacía con frecuencia. Encontró al padre Aguilar en el patio, cuidando las flores, en silencio como siempre lo hacía. Se sentó en uno de los bancos y esperó tranquilamente hasta que el sacerdote notó su presencia. Aguilar sonrió levemente al verlo allí, dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto al juez. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada, simplemente disfrutaron ese momento de paz, como dos viejos amigos que no necesitan palabras para entenderse. Entonces Galván finalmente habló con voz tranquila y reflexiva. «Padre, si pudiera volver atrás en el tiempo, le habría escuchado. Antes, ¿cuánto tiempo perdí creyendo saberlo todo?» El sacerdote se limitó a sonreír, rozando suavemente el brazo del juez. «Nada fue en vano, Martín. Todo tiene su momento oportuno. Tuviste que pasar por todo eso para entender lo que entiendes. Hoy». Los dos hombres permanecieron en silencio un rato más, observando cómo el sol salía lentamente, calentando la ciudad que ahora ambos llamaban hogar. Ese mismo día, cuando el juez llegó al juzgado, encontró a un joven esperando en 1900 la puerta de su despacho. El joven se llamaba Lucas y estaba nervioso, sosteniendo un sobre viejo en sus manos. Lucas explicó que hacía unos años su familia había sufrido una injusticia y que llevaba mucho tiempo recopilando documentos, esperando a un juez que realmente quisiera escuchar su historia. Galván invitó al joven a entrar y le pidió que contara todo desde el principio. Lucas habló de cómo su familia había perdido tierras injustamente por culpa de un influyente empresario de la región. Mientras el joven hablaba, el juez escuchó atentamente, sin interrumpir, sin apresurarse. Al terminar, Lucas bajó la mirada, esperando una respuesta negativa, como tantas otras veces. Pero esta vez fue diferente. Galván tomó los papeles con cuidado y le dijo al joven con firmeza y empatía: «Lucas, no prometo resolverlo todo ahora, pero
Prometo escucharlos y analizar cada detalle con verdadera justicia. Esa justicia que un día casi olvidé lo que significaba. El joven levantó la vista sorprendido. Les dio las gracias emocionado y salió del foro seguro de que, por primera vez, alguien realmente había escuchado su voz. Al final de esa tarde, Galván regresó a la iglesia para hablar nuevamente con el padre Aguilar. Le contó sobre Lucas y le confesó que tenía miedo de no poder obtener justicia nuevamente. Aguilar escuchó con calma, como siempre, y luego respondió con sabiduría. La justicia no consiste en no equivocarse nunca, Martín. La justicia consiste en no dejar nunca de intentar acertar. En ese momento, Galván se sintió aliviado. Ya no tenía la arrogancia de antes, ni la certeza absoluta de todo, sino que ahora tenía algo mucho más valioso. Tenía humildad, empatía y el coraje de seguir intentando hacer lo correcto, incluso sabiendo que a veces podía fallar. Durante la semana siguiente, Galván trabajó incansablemente en el caso de Lucas. Llamó a testigos, revisó documentos, visitó tierras olvidadas, escuchó a personas que nunca antes habían sido escuchadas. Cada paso que daba parecía reforzar su nueva convicción. La justicia no se trata solo de aplicar leyes, se trata de escuchar con el corazón abierto y dar voz a aquellos que no pueden ser escuchados solos. Poco a poco, la ciudad se fue enterando del caso, y la gente empezó a seguirlo con curiosidad y esperanza. Galván se dio cuenta de que San Vicente ya no estaba dividido entre ricos y pobres, poderosos y humildes, ni entre justicia y fe. Ahora, era una comunidad que comprendía que todos estaban conectados, que todos dependían unos de otros, y que la verdadera justicia solo podía nacer de ese entendimiento mutuo. Finalmente llegó el día en que Galván dio su veredicto sobre el caso de Lucas. La cancha estaba nuevamente llena, pero ahora había calma y confianza en los ojos de la gente. Luego de detallar cada paso de su investigación, Galván anunció que el terreno será devuelto a la familia del joven. No hubo gritos ni aplausos exagerados, solo sonrisas silenciosas y lágrimas discretas de quienes, por primera vez en muchos años, tenían la clara sensación de que realmente se había hecho justicia. Al final de esa sesión, Lucas abrazó a Galván, abrumado por la emoción, diciéndole en voz baja al juez que finalmente creía que el mundo podía ser justo. Galván se limitó a sonreír, conmovido, comprendiendo que su camino hasta ese punto no había sido fácil, pero había valido cada paso. Al salir del foro, encontró al padre Aguilar esperándolo en la escalinata, tan tranquilo como siempre. Caminaron juntos hacia la plaza principal de la ciudad, mientras el sol se ponía lentamente detrás de las montañas. Gracias, Aguilar, por tu paciencia conmigo. Creo que por fin he aprendido que la justicia y la fe no son enemigas, sino compañeras necesarias. El sacerdote sonrió serenamente y respondió: y aprendí de ti que ninguno de nosotros está tan lejos del otro que no podamos acercarnos. Los dos hombres permanecieron allí, contemplando la ciudad que ambos habían ayudado a transformar. Ya no eran solo el juez y el sacerdote, eran amigos, aliados y ejemplos vivos de que el cambio real es posible cuando se tiene el coraje de mirar más allá de las diferencias. En ese momento, San Vicente del Monte comprendió finalmente lo que significa crecer juntos, no por imposición, sino por verdadero entendimiento. La ciudad entera respiró aliviada, sabiendo que finalmente habían encontrado el camino correcto. Después de aquel juicio, San Vicente del Monte no era solo una ciudad distinta, era casi una ciudad nueva. Los residentes finalmente descubrieron el verdadero significado de la palabra justicia. No era solo una cuestión de leyes y procesos, era algo más grande, más profundo, que solo podía encontrarse en el respeto mutuo, la empatía y la comprensión. Galván sintió que, por primera vez en su vida, estaba cumpliendo verdaderamente su misión. Ya no era el juez distante y frío que había llegado años atrás, sino alguien cercano,
y atento a las necesidades reales de las personas que vivían a su alrededor. El padre Aguilar también sintió algo diferente en sus propios pasos. Durante muchos años había llevado solo la responsabilidad de intentar curar el dolor de la ciudad, pero ahora se dio cuenta de que finalmente tenía a alguien a su lado en esta misión. Ya no estaba solo, y ese sentimiento era liberador, aunque fuera silencioso. Una mañana, mientras Galván se preparaba para otro día de trabajo en el juzgado, recibió la visita inesperada de un grupo de residentes. Eran gente común, un profesor jubilado, un granjero, jóvenes estudiantes e incluso comerciantes locales. Estaban allí porque tenían una idea. Querían crear un espacio donde todos pudieran hablar de los problemas de la ciudad, no solo cuando algo salía mal, sino regularmente, incluso antes de que surgieran los conflictos. El juez escuchó atentamente, impresionado por la iniciativa popular. Sin dudarlo, decidió apoyar esa idea. Por primera vez en la historia de la ciudad, San Vicente contaría con un espacio público y neutral donde los ciudadanos comunes podrían discutir sus problemas directamente con las autoridades, sin miedo y sin burocracia. Esa noticia se difundió rápidamente. En la primera reunión acudió prácticamente toda la ciudad. La gente estaba sentada una al lado de la otra, ansiosa, pero también esperanzada. El padre Aguilar estuvo presente, discreto como siempre, junto al juez Galván. Los dos hombres observaron en silencio cómo los residentes comenzaron a expresar sus preocupaciones con honestidad y sencillez. Fue ese día que San Vicente aprendió que escuchar era mucho más importante que hablar. Y fue allí, en aquella pequeña sala improvisada, donde el juez comprendió finalmente que el verdadero poder no estaba en la autoridad, sino en la capacidad de hacer sentir a la gente realmente escuchada. A partir de esa reunión, empezaron a surgir rápidamente cambios concretos. Pequeños problemas que antes habían sido ignorados comenzaron a resolverse con facilidad, simplemente porque alguien se había detenido a escuchar con atención. Las calles se iluminaron, las casas recibieron reparaciones sencillas y la gente comenzó a cuidarse unos a otros como nunca antes lo habían hecho. En la iglesia, el padre Aguilar celebraba en silencio cada avance. No hacían falta palabras elegantes ni largos sermones para darse cuenta de que allí estaba sucediendo algo especial. Un domingo tranquilo, después de la misa, Aguilar notó al juez sentado solo en el último banco de la iglesia. Se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir nada. Galván respiró hondo y finalmente le confesó al sacerdote: «Aguilar, pasé toda mi vida creyendo que sabía lo que era la justicia. Juzgué, condené. Pensé que tenía todas las respuestas, pero ahora me doy cuenta de que la verdadera justicia es algo tan simple y tan difícil al mismo tiempo. Es mirar a alguien a los ojos y comprender que su historia vale tanto como la tuya». El sacerdote sonrió con ternura, rozando ligeramente el hombro del juez. «Aprendiste algo que mucha gente pasa toda su vida sin darse cuenta. Lo más importante no es tener siempre la razón, sino tener el coraje de admitir cuando uno se equivoca». El juez asintió emocionado, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en su vida adulta, se permitió llorar en silencio, no de tristeza, sino de gratitud por la profunda transformación que había experimentado. En ese momento comprendió que no había vergüenza en mostrar vulnerabilidad. Al contrario, había verdadera fuerza en reconocer la humanidad que uno lleva dentro. Durante los meses siguientes, San Vicente siguió creciendo. La ciudad se convirtió en un referente en la región, recibiendo visitantes curiosos, académicos, periodistas e incluso otras autoridades deseosas de conocer este modelo único de justicia y comunidad. El juzgado local llegó a ser visto como un ejemplo de humanización judicial, y la labor comunitaria iniciada por el juez y el sacerdote fue reconocida incluso en otras partes del país. Pero el mayor reconocimiento no llegó en forma de medalla ni de homenaje público.
Surgió de las miradas agradecidas de la gente, de las manos unidas con amor, de las sonrisas silenciosas que cruzaban las calles de la ciudad todos los días. Una tarde tranquila, sentados juntos en un banco de la plaza principal, Galván y Aguilar contemplaban todo lo que habían construido. El sacerdote, con su habitual serenidad, comentó en voz baja con una leve sonrisa: «Es curioso cómo empezó todo, cuando intentaste humillarme en un tribunal lleno de gente. ¿Quién hubiera pensado que a partir de ese momento surgiría todo esto?». El juez sonrió torpemente, sacudiendo ligeramente la cabeza. Quizás realmente necesitaba esa humillación pública para aprender a ser humilde. Me enseñaste que la verdadera justicia no juzga solo con la cabeza, sino principalmente con el corazón. Los dos hombres se sentaron allí, mientras el sol comenzó a ponerse lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo con colores suaves. En ese momento de silencio, se dieron cuenta de que el viaje que habían emprendido no se trataba de ganar o perder, sino de aprender a escucharse unos a otros, a confiar y, sobre todo, a respetarse. Y en aquella sencilla tarde, San Vicente comprendió por fin que la justicia y la fe no eran caminos distintos, sino un único camino que todos podían recorrer juntos. El juez y el sacerdote se hicieron amigos, compañeros, aliados en una misión más grande que ellos mismos: transformar una ciudad entera a través del ejemplo. Y tal vez, en ese momento, cada uno de ellos comprendió el verdadero sentido de su vida. Ya no eran el juez ni el sacerdote. Eran simplemente dos hombres que, al escucharse hablar por primera vez, cambiaron sus vidas para siempre. Y la vida de una ciudad entera. Gracias por seguir esta historia aquí en Contando la Fe. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Tu opinión fortalece nuestro canal y ayuda a sacar a la luz historias reales. Hasta la próxima.